¿Cómo estamos? Pues muy bien, como siempre esperando este nuevo diálogo. Y bueno, es que de verdad todo lo que vamos viendo en estos escritos de Luisa, cómo nos ayuda, cómo nos ilumina para ir viviendo nuestra vida cotidiana ya pues no sé, con otro sentido. O sea, nos ayuda tanto todo lo que Jesús le va diciendo a Luisa en estos escritos. Y en el anterior, pues Luisa va diciéndonos cómo ella siente un infierno místico en su interior cuando no ve a Jesús, porque Jesús siempre está, aunque a veces es invisible, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. Entonces Luisa refiere que experimenta un infierno místico y que sin Jesús, eh, dice ella, todas mis pasiones han salido a la luz. Y bueno, pues eso está para reflexionarlo nosotros también. O sea, si no tenemos a Jesús, o sea, todas nuestras pasiones salen y el resultado de eso, pues a veces es no tener paz, o a veces a lo mejor ni cuenta nos damos hasta que vamos cayendo, ¿no? Pero es importantísimo, pues, tener siempre a Jesús presente en nuestra vida. Exacto. O sea, y no solo presente, sino viviente, ¿no? Exacto, exacto. Porque ahorita recuerdo alguno de los programas del abandono, en que se mencionó y se fundamentó el que si tú vives de la vida de Jesús, si Jesús es el que está viviente en ti, forzosamente empiezas a entrar en el orden creado por Dios. Sí, Y ese orden creado por Dios te debe traer paz, tranquilidad. Y esto es en cierto como el resultado de algo de lo que hablamos mucho, el abandono, el desapego a todo, ¿no? sí, Entonces, pues sí, si en la medida que tenemos a ese Jesús obrante en nosotros, es en la medida en la que vamos caminando en el temperamento de Jesús, o sea, el temperamento del mismo Dios, y Dios es impasible. Dios ve las cosas, las tiene que pasar, las acepta, pero no lo sacan del orden, ¿sí? Ve los males del hombre, ve los males que el hombre se causa, ve las ofensas, ve el rechazo al cual es sometido él mismo, pero eso no lo desquicia, no lo hace actuar de manera diferente. Entonces, en esa misma medida es que vamos entrando nosotros. claro. Y conforme más vamos conociendo a Jesús obrante, como tú dices, pues ya tu vida no vuelve a ser la misma. Claro, exacto, ya no, ya Que antes, ¿cuánto tiempo viviste, por decirlo así? Que algunas personas, ¿cuánto tiempo viviste sin Dios? No pasaba nada. no, al contrario, sí pasaba mucho. O sea, pasaba mucho de intranquilidad, de afanes, de miedos, de temores, de angustias, ¿sí? Toda esa vida que la consideramos normal allá afuera, es la vida que es totalmente alejada de Dios. Y ahí sí nos pasa, Guille. Nos pasa todo eso. Nada más que como ya es tan cotidiano, Sí, que machaques a otras cosas. así es, y prácticamente lo vemos como algo natural. Entonces nunca reparamos que esto es producto de la ausencia de Dios en mi vida. Así es. Así que
Yo creo que sí, sí pasa, Guille. No nos damos cuenta de que es por la ausencia de Dios. Sí, Creemos que es lo rutinario, lo normal, sí, pero sí pasa, ¿no? Y cuando ya no pasa, es cuando estamos con Dios. exacto. Porque Sí, ya entonces, el conocimiento te va haciendo la diferencia. exacto. Y vamos entrando en ese terreno, vuelvo a repetir, del orden creado por Dios. Y el orden creado por Dios es vivir de lo suyo. ¿Quién puede tener temor cuando lo tiene todo? ¿Quién Sí, puede estar angustiado, que estar afanado por conseguir algo, algún tipo de incentivo moral, espiritual, cuando estás en el todo que es Dios? Eso se da cuando no estás en Dios y entonces tú tienes que ir buscando tus propios satisfactores, sí, tanto morales como espirituales y físicos también, o sea, materiales. sí, Y estando en Dios, bueno, las cosas cambian. ¿Qué me puede preocupar? Nada, 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 porque estando en Dios todo es para bien, cosa que estando fuera de Dios pues no lo vemos así. claro, Ah, claro, desde que sabemos que, bueno, San Pablo ya lo decía, ¿no? Porque a todos los que aman a Dios, todo les pasa para su bien. Pero aquí Jesús nos lo dice todavía más concreto, ¿no? Abandónate en mis brazos como si estuvieras muerta, porque todo lo que te hace sufrir, sea que te venga de las criaturas o de los demonios, todo va dirigido por mí para traerte al estado de vida que te quiero. Es decir, todo nos lleva al estado de vida que Dios nos quiere, ¿no? Que es esta, precisamente, estamos, eh, ¿qué te dijera? Aprendiendo, ¿no? ujú, así es. Conociendo la palabra. Así es, Guille. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, cómo no. Entonces, la última fue enero 4, ¿verdad? Sí, de 1901 y vamos en el volumen 4. 4. El siguiente dictado, Guille, el siguiente escrito aquí de enero 5, nada más vamos a mencionar pequeñas cosas que son importantes, porque está hablando de obediencia. Hemos hablado mucho de la obediencia, Guille. Sí, No nos vamos a meter otra vez en el tema de la obediencia en sí, pero sí vamos a decir cosas que son importantes. Primero, desde el título, dice, la humanidad de Jesús fue hecha expresamente para obedecer y para destruir la desobediencia. Y es una humanidad que fue hecha expresamente, ¿de acuerdo? sí, Eso ya nos da una idea así como decir, ah, pues qué chiste, para eso fue hecho, como quien dice, fueron sus especificaciones, ¿no? sí, Sí, nada más que se nos olvida que nosotros somos a imagen y semejanza de Jesús. está. Entonces nosotros fuimos hechos expresamente para obedecer. Y la desobediencia que entró por la primera desobediencia de Adán, que ahora la hemos convertido en nuestra, o sea, no hay que echarle la culpa nada más a Adán, ¿no? Claro, claro. O sea, esa desobediencia nuestra, nosotros tenemos todo lo necesario para destruir la desobediencia. Y entonces Jesús le dice a Luisa, mi humanidad fue hecha expresamente para obedecer y para destruir la desobediencia. Y estando tan unida conmigo esta virtud, que en mí se puede decir que la obediencia es naturaleza,
y el distintivo para mí más querido y glorioso, tanto que si mi humanidad eh, no tuviera esto como propio, la aborrecería y jamás me habría unido con ella. Entonces, ¿quieres tú desobedecer? Puedes hacerlo, pero lo harás tú, no yo. Esto es importante, Guille, porque una de las cosas principales que queremos es la unión con Jesús. Y si el Verbo no se hubiera unido con su propia humanidad, si no hubiera tenido la marca de la obediencia, pues con nosotros pasaría lo mismo, ¿no? Dejando a un lado todo lo que hemos, como te lo decía hace un instante, hablado sobre la obediencia. Así que la principal obediencia es a Dios. ¿De acuerdo? Bueno. Luego, en ese mismo dictado, un poco más adelante y ya hablando de otras cosas, cuando Luisa quiere que Jesús derrame sobre ella y luego le hace unas reparaciones que las hace junto con Jesús y él se siente pues un poco aliviado y satisfecho por lo que Luisa por lo que Luisa hacía. Dice Luisa, dice, pero no contento aún, parecía que quería verter. Y yo he dicho, Señor, si quieres verter, y esto son sus amarguras en ella, ¿no? Exacto, Te exacto. pido que lo hagas. Y él ha vertido sus amarguras y después ha agregado, hija mía, cuánto me ofenden los hombres, pero vendrá el tiempo en que los castigaré, de modo que saldrán muchos gusanillos que producirán nubes de mosquitos y muchos los oprimirán. Entonces saldrá el Papa. Ese es un parrafito así medio decir, perdón, ¿qué dijo? Sí, Sin embargo, son cosas interesantes porque gusanillos, Guille, se refiere a hombres viles y despreciables, ¿sí? Y estos hombres viles y despreciables van a producir nubes de mosquitos, o sea, personas de cuerpo minúsculo. Ya estamos un poquito más acercados a lo que estamos acostumbrados. Entonces, hombres viles y despreciables y de cuerpo minúsculo. En la actualidad, Guille, estamos viviendo un periodo de tiempo muy, muy especial, en que estos hombres viles y despreciables han llenado el mundo, no sé si estarás de acuerdo. ajá, Y sobre todo, lo han llenado en las esferas en donde pueden hacer más daño. Y ese hacer más daño es en la esfera del poder. Y el poder me refiero no nada más al político, en cualquier esfera, ¿de acuerdo? exacto, exacto. Personas que han llegado a tener determinados cargos, puestos, donde pueden incluso manipular a las personas por medio de leyes o de órdenes o de mandatos. Prueba, bueno, pues la política mundial actual, hombres viles y despreciables que han despreciado totalmente todos los mandatos de Dios y ahora han hecho sus propias leyes, donde el crimen, donde el vicio, donde lo negativo se ha vuelto algo digno de alabanza. O sea, y ya hemos hablado también mucho de esto, el aborto, el asesinato, la droga, los vicios como la homosexualidad, en fin, se han vuelto ahora como una bandera de libertad, de aceptación, o sea, de un vivir pacíficamente, ¿sí? Hemos
tergiversado el significado de la palabra aceptación y ahora hemos pensado que es simplemente un todo está bien, ¿de acuerdo? Entonces estas personas que no, Jesús se las está diciendo como algo futuro para ella, 1901, que ya había, pero no en esta magnitud, ¿sí? Porque aquí dice, saldrán muchos gusanillos que producirán nubes de mosquitos. Estos mosquitos, personas de cuerpo minúsculo, ¿a qué se referirá? Porque esto sí es un poco más difícil. Sí, sí, es lo que te iba yo a preguntar. O sea, ¿a qué se estará refiriendo? Realmente, pongámoslo así, quitémosle lo del cuerpo y pongámosle personas con una espiritualidad minúscula, con un acercamiento minúsculo, con una semejanza con Jesús minúscula. Y entonces sería más sencillo poderlo interpretar. ¿De acuerdo? O sea, nos han llevado a quitar al verdadero hombre de enfrente y estamos ante un hombre disminuido. O sea, un hombre venido a menos, que ya no es hombre. Entonces, esto es lo más cercano que yo puedo interpretar con esto. ¿De acuerdo? Pero hay otro dato que es importante. Entonces saldrá el Papa. Y entonces Luisa le pregunta, ¿y por qué saldrá el Papa? Entonces Jesús le dice, saldrá para consolar a los pueblos, que oprimidos, cansados, abatidos, traicionados por tantas falsedades, buscarán ellos mismos el puerto de la verdad, y todos humillados pedirán al Santo Padre que vaya en medio de ellos para liberarlos de tantos males y ponerlos en el puerto de la salvación. ¿No te parece algo conocido? Sí, cómo no. Primero, los gusanillos y los mosquitos, aquí se podría yo decir como que es un aval para lo que acabo de decir. Dice, el Papa tendrá que salir para consolar a los pueblos que oprimidos, cansados, abatidos, traicionados por tantas falsedades, o sea, de los gusanillos y de los mosquitos, le pedirán al Papa salir. Si tú recuerdas, Guille, el papado, los papas nunca salían de Roma. No, hasta Juan Pablo II. Así es. Entonces él es el primer papa, digamos, peregrino, que va a los pueblos a consolar, porque en realidad venía a fortificar la fe, a consolar un poco pues de todos los males que el pueblo tenía, ¿no? Claro, y a acercarse sobre todo. Así es. Entonces, curioso, simplemente es curioso, pero parece que coincide con esto, ¿no? Con esto que se escribió en 1900. Entonces, uno, y entonces Luisa le dice, Señor, ¿esto sucederá después de las guerras que otras veces tú has dicho? Y él, sí. Y ya. Entonces, simplemente queda como algo escrito en 1901 y que se hace actual de Juan Pablo II para acá. Exacto. Y los mosquitos y los gusanillos, pues siempre han estado, pero han pululado últimamente, ¿no? Donde esa libertad, entre comillas, del ser humano se ha vuelto el azote del propio ser humano. Y ahora estamos en un mundo de minúsculos humanos, Pues sí, cuerpecitos minúsculos, hombrecitos minúsculos. que no tienen piedad ni compasión de sus propios hermanos. Sí, pero el cuerpecito minúsculo está diciendo hombrecitos, como quien dice, ya no son hombres. Bueno, eso. Ya el hombre, el verdadero hombre, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, ya pasó. Yo no puedo decir que el verdadero hombre a imagen y semejanza de Dios
sea un político ávido de riquezas, de poder y de aplastar a todo mundo. al grado de, es a lo que me refiero. Ujú, O sea, se ha hecho tan minúsculo así es. que ya no tiene compasión por sus hermanos. O sea, No, y se ha hecho tan minúsculo, Guille, que para poder decir aquí estoy, tiene que hacer cosas supuestamente grandes. Aprobar el aborto, ¿sí? Tratar de legalizar la droga, aprobar la homosexualidad, los matrimonios gay, defender ¿de acuerdo? gobiernos de más de 30 años. Así es. Las Pues, dictaduras, esos era, son minúsculos, pobrecitos, son tan poca cosa que tienen que decir aquí estoy. Tenemos que ponerle un letrero de cuidado con el perro, no por feroz, sino porque es tan pequeño el chihuahueño que lo van a pisar. Entonces el cuidado con el perro es sí al aborto. Para decir, ah, ahí estaba mi gobernante. ¿De acuerdo? sí, Bueno, enero 6, Guille. Jesús se comunica a los tres magos con el amor, con la belleza y con la potencia. Dice, encontrándome fuera de mí misma, me parecía ver cuando los santos magos llegaron a la cueva de Belén. Apenas llegados a la presencia del niño, él se complació en hacer relucir externamente los rayos de su divinidad, comunicándose a los magos en tres modos, con el amor, con la belleza y con la potencia. Esto es importante, Guille, son tres maneras en que Dios se manifiesta al hombre, porque esto hay que tomarlo en forma genérica, claro, para todos. así es. Y dice, con haberme comunicado en tres modos a los magos, les obtuve tres efectos, porque jamás me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho. Comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos. Y esto es algo que se ha repetido mucho. La única forma de entregarme a Jesús, la única forma de llegar a realmente a vivir de la vida de Jesús, es desapegarme de lo mío. Y la única manera para hacerlo es el amor. Porque si lo hago por cualquier otra cosa, siempre irá primero yo. Si lo hago por interés, es primero mi ganancia y luego me entrego. El amor es lo que me lleva a entregarme sin condiciones. Entonces, cuando Dios se manifiesta, cuando se comunica con el amor, el hombre, la criatura, obtiene el desapego de él mismo y puede entregarse. Cuando Dios se manifiesta con la belleza, se obtiene el desprecio de las cosas terrenas. Lógico, a ti te presentan un vestido maravilloso, de esos carísimos, de marca y todo. En ese momento desprecias lo que venden en el tianguis, Pues, ¿sí? sí, Y dices, no, yo prefiero aquel. ¿Por qué? Porque estás viendo algo que es más bello. sí, Bueno, pues eso es esto. En el momento que Dios se manifiesta con su belleza, en ese momento empiezas a no tener tanto interés en las cosas menos bellas. ¿De acuerdo? sí, Y con la potencia, cuando se comunica con la potencia, entonces quedan los corazones atados a Él y se obtiene el valor de poner o de arriesgar la vida por Dios. Entonces, de alguna manera, Dios está continuamente comunicando a todos nosotros y se comunica con el amor. Esta comunicación con el amor, Guille, aquí en estos
tiempos de Luisa, le empezó a comunicar por medio del conocimiento de su pasión. ¿De acuerdo? Por eso la recomendación de que Luisa meditara siempre la pasión, porque era una manera en que se iba a dar cuenta de cuánto la había amado Jesús. Y en ese momento empiezas a enamorarte de él. Luego se le presenta continuamente, y acuérdate que siempre se lo dice ya un poco más adelante, que primero hubo necesidad de enamorarla de su presencia física, para hacer que se arrojara totalmente en él y despreciara todas las cosas de la tierra, y se está manifestando con su belleza. Y al final se manifiesta con la potencia, que es cuando se separa ya prácticamente y la deja en poder nada más de su voluntad, y entonces Luisa obtiene la inseparabilidad, que es el quedar su corazón atado al de Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, enero 9, Guille. Dice, Jesús la quiere unida a él como un rayo al sol. Dice, hija mía, ¿no tomé yo sobre mí por amor tuyo tus pasiones, miserias y debilidades? ¿Y no quisieras tú tomar sobre ti las de los demás por amor mío? Esto se lo dice porque Luisa, como de costumbre, se sentía oprimida, ¿no? Aplastada en sus sufrimientos. Y entonces Jesús le dice esto. Y dice, lo que quiero es que tú estés siempre unida conmigo, como un rayo de sol que está siempre fijo en el centro del sol, y que de él recibe la vida, el calor y el esplendor. Supón que un rayo se pudiera separar del centro del sol. ¿En qué se convertiría? ¿En qué se convertiría, Guille? Pues en nada, porque, ¿En nada? Porque el rayo tiene para hacer rayo, pues el sol. Y para comunicar la luz y el calor, debe estar unido al sol. Sí. Si el rayo se separa del sol, ni es luz, ni es calor, ni es nada, ¿no? Exacto. Dice, ¿en qué se convertiría? En cuanto saliera, perdería la vida, la luz y el calor, y volvería a las tinieblas, reduciéndose a la nada. Esto es importante, Guille, porque nos está dando la pauta del sufrimiento, que es por donde empieza Luisa. Y entonces por eso es que Jesús le dice, si yo tomé por amor tuyo tus pasiones, miserias y debilidades, bueno, si tú quieres vivir unida a mí, ¿por qué no quieres tomar todo eso, pero de los demás, por amor mío? Que es una semejanza con Jesús, y donde le empieza a marcar el camino del vivir en la divina voluntad, que es el vivir la misma vida de Jesús. Y aquí es para nosotros también. El alma que se decide a vivir en la divina voluntad debe ser un alma que está total y absolutamente decidida a tomar sobre de sí las penas y las culpas de toda la humanidad para repararlas, al igual que Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, simplemente como un recordatorio, ¿no? Que debemos estar tan unidos a Él, aún en estos aspectos. Bueno, nos vamos a enero 16, Guille. Dice, Jesucristo le explica el orden de la caridad. Es muy, muy interesante este dictado,
porque dice, como continúo viendo a Jesús un poco enojado con el mundo, yo quería ocuparme en aplacarlo, pero él me distrajo diciéndome, ¿qué estaba queriendo hacer Luisa? O al ocuparse en aplacarlo. Ujú. Estaba queriendo usar la caridad, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí, O sea, por amor de caridad, por amor a Dios, voy a consolar. sí, Entonces, y eso es lo que da pie a todo este dictado de Jesús. sí, sí, sí. Y entonces le dice Jesús, la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos. Y y los más cercanos a mí son las almas purgantes, porque ya están confirmadas en mi gracia y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Viven continuamente en mí, me aman ardientemente y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo, impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio. Que hay cosas muy, muy importantes, Guille. Los más cercanos a Jesús, lo que menos se nos hubiera ocurrido es que es un alma purgante. Exacto. O sea, sin embargo, con la explicación que da, creo que ya no hay necesidad de agregar nada, ¿no? Bueno, Ujú, están purgando, Guille, por lo tanto están en el purgatorio, ¿sí? sí, En un lugar donde hay sufrimiento, donde hay alejamiento de Dios, porque eso es la causa principal del sufrimiento del alma purgante, ¿no? sí, la separación La de Jesús. separación. Sin embargo, dice, está obligado a verla sufrir en mí mismo, o sea, en él. ¿Dónde está el purgatorio, Guilla? En Jesús. En Jesús, exactamente. O sea, está dentro de él. Que esto es algo que hemos hablado incluso con el infierno, que muchas veces hemos dicho que el infierno está dentro de Dios, Ujú, porque no puede haber nada fuera de Dios, ¿no? claro, puesto que es infinito, claro. Así es. Entonces, estoy obligado a verla sufrir en mí mismo, impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio. Esa es otra de las cosas muy, muy importantes. El alma en el purgatorio no es capaz de merecer, ¿de acuerdo? Sí, ni de hacer ya ningún acto. Pero no es capaz de procurarse un alivio. Si yo aquí en la tierra tratara de purgar mis culpas, Guille, ¿lo puedo hacer? Claro, porque Claro, tengo una voluntad para pelearme contra mi falta, mi culpa, mi pecado, mi vicio, como le queramos llamar. Y yo puedo purgar mis culpas aquí por medio del arrepentimiento y por medio del corregirme, del actuar al contrario. El alma purgante ya no tiene esa capacidad y el alma purgante tendrá que purificarse única y exclusivamente por dolor, por sufrimiento. ¿De acuerdo? sí, Entonces, dice Jesús, oh, cómo es lacerado mi corazón por el estado de esas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca, no solo cerca, sino dentro de mí, y cómo es agradable a mi corazón quien se interesa por ellas. atención. Ujú. Supón que tú tuvieras una madre,
una hermana que convivieran contigo en un estado de dolor, incapaces de ayudarse por sí mismas, y un extraño que viviera fuera de tu habitación, también en un estado de dolores, pero que se puede ayudar por sí mismo. ¿No agradecerías más si alguna persona se ocupara en aliviar a tu madre o a tu hermana que al extraño que puede ayudarse por sí mismo? Es una imagen muy entendible. La madre y la hermana y que no se pueden ayudar son los purgantes. Y el sufriente que está fuera, pero fuera de esa habitación y que sí se puede ayudar por sí mismo, somos nosotros, los viandantes. Entonces la caridad es mejor aplicarla al que no se puede ayudar que al que se puede ayudar. Si no agradecerías más si alguna persona se ocupara en aliviar a tu madre o tu hermana que al extraño que puede ayudarse por sí mismo. Después ha agregado, la segunda caridad más aceptable a mi corazón es por aquellas que, si bien viven sobre esta tierra, pero son casi como las almas purgantes. Esto es, me aman, hacen siempre mi voluntad, se interesan de mis cosas como si fueran propias. Ahora, si éstas se encuentran oprimidas, necesitadas, en un estado de sufrimientos y alguien se ocupa en aliviarlas y ayudarlas, a mi corazón le resulta más agradable que si se le hicieran a otros. También creo que es lógico, ¿no? Entonces, el primer orden de la caridad que Dios acepta es a las almas purgantes. El segundo, en segundo lugar, las almas que lo aman, que son de Él, que están entregadas a Él, pero que por alguna circunstancia sufren. Ahí es donde Él acepta también más, bueno, no es que acepte, sino le es más agradable el ver que se aplica la caridad por esas almas que por las que están más lejos. ¿De acuerdo? Dice, Jesús se ha retirado y yo encontrándome en mí misma me parecía que eran cosas que no iban según la verdad. Ya ves, Luisa no andaba muy lejos de nosotros. Dice, entonces al regresar mi adorable Jesús me ha hecho entender que esto que me había dicho era según la verdad y que sólo quedaba hablar sobre los miembros separados de él, que son los pecadores, y que quien se ocupa en reunir estos miembros sería muy aceptable a su corazón. La diferencia que hay es esta, que encontrándose un pecador oprimido por una desventura, y uno se ocupa no en convertirlo, sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente, el Señor agradecería más esto que si se hiciera a aquellos que están en el orden de la gracia, porque si estos sufren es siempre un producto o del amor de Dios hacia ellos o del amor de ellos hacia Dios. Y si los pecadores sufren, el Señor ve en ellos la marca de la culpa y de su obstinada voluntad. Me parece que así he entendido. Curioso, ¿no, Guille? O sea, primero pone en segundo orden de la caridad a las almas que lo aman y que sufren. Pero aquí hace una diferencia muy marcada con los que no lo buscan, con los que no le pertenecen, con los que no lo aman. Si te fijas, o sea, aquí está haciendo una diferencia que aunque no la dice, pero es muy obvia. El sufrimiento material, causado por lo que sea, no importa,
Puede ser una enfermedad, una carencia, un problema moral, en fin. Ese sufrimiento es mejor o es más agradable a Él que te ocupes en usar la caridad con el no creyente que con el creyente, porque el creyente tiene la ganancia, vamos a decirlo así, de primero tomarlo como voluntad de Dios y segundo que lo puede unir a los sufrimientos de Jesús y que sea en beneficio de su alma, ¿de acuerdo? Cosa que el no creyente no lo llevaría por ahí. Entonces es más agradable a Dios la caridad hecha al no creyente que al creyente en ese terreno. Aunque no lo dice tampoco, pero eh, el aspecto de caridad espiritual probablemente sería más aceptable a Jesús en el creyente que en el no creyente. Porque si tú te le acercas a un no creyente tratando de unirlo a Dios, lo más probable es que te rechace. Claro. Pero si te acercas al creyente para fortificarlo, para darle ánimos, no tanto para consolarlo, sino para asegurarle que su estado de sufrimiento lo une a Dios, es más agradable a él que al no creyente. Entonces aquí lo podríamos dividir en dos. Y esto podría entrar en muchos terrenos, por ejemplo, en todo lo que son misiones o como le quieras llamar, por ejemplo, con los encarcelados. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. O sea, usar la caridad física con el no creyente. Eso le es más agradable que si la usaras con el creyente. ¿De acuerdo? Pero en la caridad espiritual estaría muy difícil llegar y decirle a un no creyente, hombre, anímate, esto te hace semejante a Jesús, te va a decir, ¿y a mí qué me importa? Sí, tengo hambre. Ándale, acéptalo como voluntad de Dios y te va a decir dos que tres de ese Dios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces la caridad debe ser más física, aunque en el fondo debe llevar una idea de conversión, que la caridad que tú le haces le sirva como ejemplo de lo que es una persona movida por Dios, para que entonces, viendo lo que está haciendo esa alma que no conoce, pero que por amor a ese ser que le llaman Dios, va a decir, ah, caray, creo que vale la pena. ¿De acuerdo? Vale la pena voltear a ver a ese Dios Así es. que me está ayudando en mis necesidades primarias, que a lo mejor sea hambre, por decirlo así, hambre, hambre de pan. Así es. Bueno, enero 30, Guille. Dice, las virtudes, los méritos de Jesús son tantas torres de fuerza en las cuales cada uno puede apoyarse en el camino a la eternidad. Y el veneno del interés. Si esta mañana, al venir el bendito Jesús me ha transportado fuera de mí misma, en medio de muchas personas de diferentes condiciones, sacerdotes, monjas, seglares, y Jesús, dando un doloroso lamento, ha dicho, hija mía, el veneno del interés ha entrado en todos los corazones, y como esponjas han quedado empapados de este veneno.
Este veneno pestífero ha penetrado en los monasterios, en los sacerdotes, en los seglares. Hija mía, lo que no cede a la luz de la verdad y a la potencia de la virtud, cede delante a un vilísimo interés, y las virtudes más sublimes y excelsas ante este veneno, como frágil vidrio, caen hechas pedazos. Y mientras esto decía, lloraba amargamente. Qué cosas tan reales, ¿no, Guille? El interés, Sí, el interés material, el interés social, el interés de cualquier cosa, del poder, del prestigio, de la fama. y aún de la santidad, aún de la santidad, ¿no? Y luego estas palabras son, híjole, es un mar de luz, un mar de verdad. Lo que no cede a la luz de la verdad y a la potencia de la virtud, cede delante a un vilísimo interés. Y uno dice, bueno, ¿qué querrá decir? Yo me imagino, por decir algo, nada más, un sacerdote que llegan a las 2, 3 de la mañana a tocarle para pedirle que vaya a asistir a un moribundo y los manda a los servicios que se han organizado ahora, ¿no? Ya sabes, Sane, en fin, ese tipo de cosas. Pero que no llegue el rico, el benefactor de la iglesia a la misma hora, porque entonces se desvive por irse rápidamente con él. Es, creo que es entendible, ¿verdad? Claro. Y por ejemplo, en un seglar, En un seglar, lo mismo, te llegan a pedir tu ayuda, o sea, tu intercesión por algo, por alguien, alguien que te llega a pedir algún sacrificio tuyo, o sea, sacrificio no en el sentido físico, ¿no? sí, 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 Sino una ayuda. Pero es una persona, puede ser un desconocido, puede ser alguien que conozcas, pero que no tiene, que es claro que no te va a redituar el servicio que te piden. así es, y sobre todo que no te ves muy ligado a esta persona porque eso te obligaría. Y generalmente tratas de zafarte, ¿sí? Quisiera poner un ejemplo, aunque no se va a pegar mucho a la realidad, o sea, por las condiciones que ahorita veamos, pero vale la pena decirlo. Llegan y te piden que seas el aval, el fiador de algo. Y si es una persona que no, que tú consideras que no, a lo mejor no tiene solvencia, que a lo mejor no tiene capacidad de cumplir, te vas a hacer de la vista gorda y vas a negarlo. Pero que no llegue alguien del que tú puedas esperar un beneficio, porque entonces lo haces. ¿Sí me explico? Sí, bueno, aunque ahí pues hay cierta lógica, ¿no? El aval es responder tú económicamente por esa otra persona. Pero, por ejemplo, se me viene al recuerdo, a la memoria, en el Evangelio, cuando Jesús menciona que si alguien te pide prestado, pues que no se lo niegues, no se lo niegues, Sí. ¿no? O tú vas y te encuentras a alguien herido, ¿te acuerdas? Sí, Y lo llevas, le haces toda la caridad sin esperar nada, ¿no? Eso en la actualidad pues ya es
ya no es muy visible, pero que no te encuentres a alguien que tú conozcas, que tú quieras algo de él, o que sabes que puedes conseguir algo de él, porque entonces te desvives por atenderlo. Exacto. Sí, Jesús dice que qué mérito tiene prestarle a alguien que sabe que te lo va a pagar. Así Claro, es. eso se espera, ¿no? Cuando se hace un préstamo, pues pagarlo, pero no con ese interés de antemano, ¿no? De me va a pagar y además con algún interesito por ahí agregado, qué sé yo. No, simplemente el caerle bien, Exacto. el estar bien con el poderoso, con el grande, con el rico, ¿sí? Sí, como decíamos, el Entonces, interés del prestigio personal, del respeto humano, así de la es, admiración. así es. Entonces, lo que no cede a la luz de la verdad y a la potencia de la virtud, cede delante a un vil interés, y las virtudes más sublimes y excelsas, ante este veneno, como frágil vidrio, caen hechas pedazos. Y lo más terrible de todo, y mientras esto decía, lloraba amargamente. Yo me imagino que Luisa debe haber vivido cosas inexplicables, Guille. Al ver a Jesús, por ejemplo, en esta actitud, llorando amargamente, ¿qué huella tan profunda debe haber quedado en el espíritu de Luisa al constatar lo que este veneno del interés puede provocar en Dios? Cosa que a nosotros nos queda muy lejana, porque el leer que Jesús lloraba amargamente, no, ni siquiera nos conmueve, ni siquiera hace que me detenga un minuto. Ahí me sigo. Y si mientras esto decía lloraba amargamente, ahora, ¿quién puede decir el desgarro de mi alma? ¿Sí te das cuenta? Sí, Se pasa como si nada, como si fuera cualquier cosa. Y yo diría que esa frasecita tan pequeña nos debería de hacernos detener días enteros para lograr captar, aunque fuera lejanamente, lo que quiere decir someter al interés las cosas de Dios. sí, En fin, enero 31, Guille. Dice Jamía, la paciencia es superior a la pureza. Estamos hablando de virtudes que ya hemos visto muchas, hemos hablado mucho de la virtud no en contra, sino en comparación con la divina voluntad. Sin embargo, bueno, vale la pena el irlo teniendo claro, ¿no? O sea, como conocimiento, como todo un camino de vida que debemos conocer. La paciencia es superior a la pureza. Dice, porque sin paciencia el alma fácilmente se desenfrena y es difícil mantenerse pura. Y cuando una virtud tiene necesidad de otra para tener vida, se dice que ésta es superior a aquella. Es más, se puede decir que la paciencia es custodia de la pureza. Y no solo, sino es escalera para subir al monte de la fortaleza. De modo que si uno subiera sin la escalera de la paciencia, pronto se precipitaría de lo más alto a lo más bajo. Además de esto, la paciencia es germen de la perseverancia, y este germen produce unas ramas llamadas firmeza. Dice, la paciencia es la llave secreta para abrir el tesoro de las virtudes. Como simple recordatorio, ¿no? Nos vamos a febrero 6, Guille. Dice, la perfecta complacencia de Jesús es al encontrarse a sí mismo en el alma. Hija mía, cuando mi gracia se encuentra en posesión de muchas personas, festeja más.
Sucede como con aquellas reinas que por cuantas más doncellas están atentas a sus órdenes y les hacen corona alrededor, tanto más gozan y hacen fiesta. Tú quédate fija en mí y mírame, y quedarás tan adherida a mí que todo lo material quedará muerto para ti, y tanto debes fijarte en mí hasta atraerme todo en ti, porque yo encontrando en ti a mí mismo, puedo encontrar en ti mi perfecta complacencia. Dice, ahora encontrando en ti todos mis placeres posibles que puedo encontrar en una criatura humana, no puede disgustarme tanto lo que me hacen los demás. Creo que este es el inicio, bueno, es otro de los puntos donde se apoya lo de la divina voluntad, es Jesús en el alma. Y aquí se lo está poniendo como un simple ir tomando, ir como la imagen de Jesús en nosotros, ¿de acuerdo? Y luego el hecho de que va a encontrar su perfecta complacencia en esa alma. Creo que esto nos debería de llamar y de decir sí quiero hacerlo, de motivarnos, ¿no? Bueno, pues Guille, creo que el tiempo se nos termina. El, sí, sí, ay, pero cuánta cosa importante para meditar el día de hoy, en este diálogo. Realmente está para que nos detengamos, como tú bien decías. Pues sí, son cosas realmente muy que a veces pensamos como que son muy simples, ¿no? Porque estamos hablando del humilde cuatro, Sí, ¿sí? empezando del principio. Pero bueno, lo bueno es que tenemos el libro, ¿sí? Claro. Y podemos recurrir ahí para leerlo, para rumiarlo, meditarlo y hacerlo vida. Así es. Entonces, pues bueno, tenemos mucho que meditar, mucho que pensar. Yo simplemente querría que no se nos olvidara el que Jesús lloraba amargamente. ¿Qué querrá decir eso? Pensémoslo, ¿no? Exacto. Pensemos esta semana a ver qué quiere decir el que Jesús, Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, llore amargamente ante el vilísimo interés que nos mueve en todas nuestras acciones. Sí, por eso te digo, eso como que nos deja bastante para detenernos ahí un poquito y revisarnos y bueno, consolar a Jesús. Así es. Bueno, ¿Alguna pregunta, Guille? sí tenemos una pregunta. Mira, eh, estamos acostumbrados, sobre todo bueno, en iglesia que somos, ¿no? Sobre todo en la jerarquía de ver siempre a los hombres varones, este, pues en un puesto primero, por decirlo así, ¿no? Y la mujer un poquito relegada. Eso ha sido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces la pregunta es esta: ¿por qué esta obra del Espíritu Santo, el tercer día, los conocimientos del día supremo, pues ahora son depositadas en una mujer, en Luisa Picarreta? O sea, ¿habrá alguna explicación de por qué ahora en una mujer? Mm, salió a relucir aquello de que
la mujer, ¿cómo decir? Menospreciada. Pues, pues es una realidad. Sí, es una realidad, Guille. Esta nada más es. eh, Yo creo, Guille, que aquí hay que ser muy, muy este, fieles a la palabra por revelada, ¿no? por supuesto. Efectivamente, o sea, casi siempre pensamos que en el hombre o el hombre es el que debe llevar la batuta, y sobre todo en la iglesia, Guille. Una iglesia que o sea, la mujer ha querido acceder a ella, la mujer ha querido acceder al sacerdocio, por ejemplo, y la iglesia se ha mantenido firme en no. Pero no es un no así por Discriminación. discriminación o por querer menospreciar el papel de la mujer, sino es un no por fidelidad a las actitudes de Jesús. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, no es prácticamente parte de la iglesia lo que estamos queriendo analizar, sino estamos queriendo analizar el actuar de Dios. Si nos remontamos al paraíso terrenal, Guille, existieron dos seres, o sea, Adán y Eva. sí, Adán era el cabeza de misión. Esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero, sobre todo, o sea, Eva, que no era cabeza de misión, que no tenía la divina voluntad obrante en ella porque todavía Adán no se la había pasado, pero Eva es la causa de la caída del hombre. Entonces, podríamos decir que el punto de partida de este alejamiento de Dios es debido a la acción de la mujer. Y ahí entenderemos el por qué, o sea, en el mismo paraíso, en el castigo que Dios le da a sus dos criaturas y la promesa del Redentor, le dice a la serpiente también que una mujer, o sea, ya que ella, o sea, el demonio, se valió de la mujer para tirar al hombre, ahora Dios se valdrá de la misma mujer para aplastarlo a él. Y ahí está prefigurada la humanidad de María. ¿De acuerdo? sí, de O María sea, Santísima. así es. A eso se refiere aquello que le dice una mujer: te aplastará la cabeza, pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia. O sea, se está refiriendo a la humanidad de María para eh, hacerle patente al demonio que su misma arma que él usó para tirar al hombre será la que Dios use para tirarlo a él, Sí, ¿sí? Para quitar su soberbia y todo. Pero en Luis, bueno, eso es en la Virgen. Y nosotros siempre hemos pensado que ya la Virgen, con aplastarle la cabeza a Satanás, ya lo venció. Digamos que sí y que no. ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, sí lo vence, se la aplasta, porque ella logra mantenerse siempre en su mismo decisión de no pecar. Ella logra ser la madre del verbo, ella es el medio por el que Dios puede venir a la tierra.
Ella es el medio por el que Jesús va a derrotarlo a él por medio de su pasión, de su cruz, de su muerte, de su resurrección, ¿sí? Pero una experiencia amarga, pero al fin y al cabo experiencia, es que el demonio queda atado a la cruz de Jesús, y esa cruz, ya dijimos, es por María, porque María es el inicio de todo esto, pero no queda inútil. Ya no tiene la misma capacidad de poder dañar al ser humano, pero todavía dañará a aquellos que inconscientemente, bueno, no inconscientemente, sino imprudentemente, se acerquen a él, porque aunque está atado a la cruz, pero no está inerte, entonces puede morder todavía, ¿sí? Con lo cual quiere decir que no ha sido total su derrota, aunque la Virgen lo aplastara. Entonces se sigue teniendo la necesidad de que otra mujer, para que se cumpla la profecía de Dios en el paraíso, ayude también a rematarlo, ¿sí? Y para esto voy a leer un dictado de Jesús en donde habla de esta situación. Es de mayo 19 de 1931, Guille. Y dice: hija mía, mi amor no se extinguió por la caída del hombre, sino que se encendió de más. Y si bien mi justicia justamente lo castigó y lo condenó, mi amor, besando mi justicia, sin dejar pasar un solo instante, prometió el futuro redentor y dijo a la serpiente engañadora con el imperio de mi potencia: tú te has servido de una mujer para arrancarme al hombre de mi divina voluntad, y yo por medio de otra mujer que tendrá en su poder la potencia de mi fiat, abatiré tu orgullo, y con su pie inmaculado te aplastará la cabeza. Estas palabras quemaron más que el mismo infierno a la serpiente infernal, y encerró tanta rabia en su corazón que no podía estar más quieto. No hacía otra cosa que girar y girar la tierra para descubrir a aquella que debía aplastarle la cabeza, no para hacérsela aplastar, sino para poder con sus artes infernales, con sus astucias diabólicas, hacer caer a aquella que debía derrotarlo, debilitarlo y atarlo en los oscuros abismos. Por eso, por 4000 años anduvo siempre girando, y cuando veía mujeres más virtuosas y buenas, armaba su batalla, las tentaba en todos los modos y sólo las dejaba cuando se aseguraba, por medio de cualquier debilidad o defecto, que no era aquella por medio de la cual debía ser derrotado, y seguía su girar. Entonces vino la celestial criatura que le aplastó la cabeza, y el enemigo sentía tal potencia en ella que lo arrojaba por tierra y no tenía la fuerza de acercársele. Esto lo consumía de rabia y ponía todas sus armas infernales para combatirla. ¿Pero qué? Hacía por acercarse y se sentía paralizado, se sentía romper las piernas, y obligado a retroceder y desde lejos espiaba sus admirables virtudes, su potencia y santidad, y yo para confundirlo y hacerlo dudar, le hacía ver a la soberana celestial sus cosas humanas, como el tomar alimento, el llorar, el dormir y las demás cosas, y él se persuadía que no era aquella, porque siendo tan poderosa y santa, no debía estar sujeta a las necesidades naturales de la vida. Pero después volvía a dudar
y quería regresar al ataque, pero en vano. Mi voluntad es potencia que debilita todos los males y todas las potencias infernales. Es luz que se hace conocer por todos, y donde ella reina hace sentir su potencia, que ni siquiera a los mismos demonios les es posible desconocer. Por eso la reina del cielo era y es el terror de todo el infierno. Ahora, la serpiente infernal siente sobre su cabeza mi palabra fulminante, dicha en el Edén. Mi condena irrevocable de que una mujer le aplastará la cabeza. Por eso sabe que con ser aplastada la cabeza será derrotado su reino sobre la tierra. Perderá su prestigio y todo el mal que él hizo en el Edén por medio de una mujer será rehecho por otra mujer. Y si bien la reina del cielo lo debilitó, le aplastó la cabeza, y yo mismo lo até a la cruz, y por eso no es más libre de hacer lo que quiere, sino solo a quien desafortunadamente se acerca y de él hace un desgarro, mucho más que ve que la voluntad humana no está sujeta a la divina, y su reino no está formado todavía. Teme que otra mujer tenga que terminar de quemarle las sienes para hacer que la condena divina tenga sobre su cabeza aplastada por el pie de la Inmaculada Reina su cumplimiento, porque sabe que cuando yo hablo mi palabra tiene la virtud comunicativa a otras criaturas. Entonces se aseguró de que aquella a la que él temía era la Virgen Santísima, y no pudiéndola combatir más retomó su giro. Está observando y como vigía para ver si otra mujer tiene el encargo de Dios de hacer conocer la divina voluntad para hacerla reinar. Y habiéndote visto escribir tanto, bueno, ya siguen cosas que no, pero esta es la causa, Guille. Exacto. O sea, aquella condena que el Dios le da a la serpiente no estaba del todo cumplida. Lo debilitó, lo maniató en cierta medida, pero el reino de Dios todavía no está formado. Así es. Entonces, por eso es que debe ser el cumplimiento de aquella sentencia en el paraíso y el cumplimiento de este aplastarle la cabeza, debilitarlo y casi derrotarlo de la Virgen, se tiene que seguir dando, pero no podría ser en un hombre, porque eso rompería las palabras de Dios. Tiene que ser otra mujer, y esta mujer es Luisa, que es donde se inicia el reino. ¿De acuerdo? Entonces la mujer fue la causa de la caída del hombre. La mujer debe ser la causa del restablecimiento del hombre al orden y al puesto para la cual fuimos creados. Sí, porque pues hay dos promesas, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Adán, pues está la promesa del Mesías y viene por una mujer. Uh-huh. Y ya en el Nuevo Testamento, el Mesías aquí en la tierra, pues hace esta otra promesa de que el reino llegará aquí a la tierra. Así el es. reino de su voluntad. Así es. Ay, pues qué bello conocer todo esto y conocerlo ahora que estamos en posibilidad, oportunidad de vivirlo. Exacto. Antes no hubiera tenido caso que lo conociéramos, Claro. porque Dios no da a conocer lo que no quiere dar. Exacto. Bellísimo, 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 3 veces. Bueno, pues Guille, con todo y lo bellísimo, pues nos tenemos que ir. Sí, por supuesto. Y como siempre, Salvador, gracias a Dios por ti y a ti por tu disposición. Y gracias por todas las oportunidades que Dios nos
preguntar y hacer estos diálogos y nos encontramos en el que sigue. ¿Cómo no, Guille? Claro que sí. Pues hasta luego. Hasta luego y gracias.